Baba es una rapera china cuyo nombre real es Mao Yang-Qi, es de Sichuan y se la conoce como la Rihanna china. Su nombre, Baba, significa muñeca o es sinónimo de muñeca y se lo pusieron cuando era pequeña porque, pues, tenía cara de muñeca. Baby doll face. Lo realmente importante es que su obra refleja la construcción de un hip hop con auténtico carácter chino. Bienvenido a Asian Music, JP de Fer. Hoy, My New Swag. El papá de Baba murió cuando ella era muy pequeña, por lo que fue criada por su madre con la ayuda de su abuela. A los 16 años dejó el instituto y se dedicó en cuerpo y alma a su sueño, ser cantante. Estaba haciendo actuaciones alrededor de Chengdu cuando conoció al productor Double G. Este la invitó a unirse a su crew de Shanghai y así Baba cambió el pop por el hip hop. Participó en The Rap of China, ese programa de televisión que sirvió de trampolín a muchísimos artistas de hip hop. Terminó siendo la única mujer entre los 4 finalistas. En 2017 sacó su álbum debut 21. Se llama así porque era la edad que tenía Baba en ese momento. Además, todo el disco habla sobre la visión del mundo desde su perspectiva. Una chica de 21 años. Además tiene 21 canciones, una de ellas es My New Swag, la de hoy. Una curiosidad es que en 2018 se utilizó la canción en la película Crazy Rich Asians, una comedia romántica que personalmente no voy a recomendar. Musicalmente es brutal. Los instrumentos tradicionales chinos tienen una presencia espectacular. Por supuesto aparece la suona, como en el Hot Pot Soup de Guy. Ahí tenéis el enlace. Pero me gusta mucho más cómo se utiliza en el tema de Baba, queda mucho más integrado y además, como hay muchísimos más instrumentos, crea un ambiente mucho más auténtico. En el Hot Pot Soup era una pequeña anécdota, un pequeño recurso. Aquí, toda la base suena muy tradicional. Vais a flipar. Colaboran en la canción Nina Wang, que tiene una parte cantada al estilo ópera de Pekín, intensificando esa sensación de música tradicional china, y Tai, un rapero chino de Chengdu. Ya sabéis, Chengdu Rap House, CDC, una zona imprescindible para entender el hip hop chino. Los Higher Brothers son de allí. Les hice un vídeo. Ahí está el link. Me mola haber subido tantos vídeos como para poder autorreferenciarme. Eso merece una suscripción, ¿no? Visualmente veremos a Baba y a sus colaboradores en un entorno totalmente tradicional chino, pero en modo cool, molando. Vamos a ver el vídeo y así conocéis a Baba. Me pongo los auriculares. Seguro que sale alguien diciendo ñe, no ha dicho auriculars. Ñe. En fin, vamos a darle al Chinófilo Play. Tic. Tac. Ya eso es hiper chino, ¿no? O sea... La suona. Qué guapa suena aquí, ¿eh? Me gusta. Me mola el efecto ese de glitch. ¿Veis? O sea, está el bombo de la base, pero el resto son instrumentos tradicionales chinos. Ópera de Pekín.
guapo, ¿no? Tai. Para mí le falta potencia a la voz. Me hubiera gustado que sonara más como yo. Más grave. No está mal, pero prefiero la parte de Baba, realmente. No es una colaboración que mejore el tema. Esas cosas que se hacen en el hip hop de hoy. Se oye mejor. Nunca hubiera dicho que ese tipo de canto quedara bien y queda de lujo. ¿Qué hace un camello ahí? ¿Hay camellos en China? Primera noticia. Muy bien. Double G es el productor que conoció y que se la llevó a Shanghai, pues le ha producido el My New Swag. Muy bien. Claro, porque pertenece a su álbum debut, o sea, todo lo que está relacionado con el álbum 21, su álbum debut, pues está con el productor Double G, obviously. La letra no tiene mucho para ahondar, quiero decir, pues habla, es vacileo puro, en plan, soy la reina, que me pongo My New Swag. La parte de cantada por Nina Wang, en plan ópera de Pekín, habla de maquillaje y de qué rojo le va bien a mis labios y qué powder, el polvo este que se pone la peña en la cara, bueno, las chicas y los chicos. Bueno, un poco quien quiera, ¿no? Pero, pues, ¿cuál le va bien a mis mofletes? En fin, cosas de esas, de estilo. La parte de Tai también es sobre qué me pongo, qué me dejo de poner, yo hago mi propia ropa, cosas por el estilo. Habla mucho de vestir, del estilo, de joyas, de maquillaje. En fin, bueno, una manera de vacilar como cualquier otra. Lo que me flipa a mí es lo super china que suena la canción. Me encanta. Además es que me podría causar rechazo, ¿no? Porque, claro, uno podría decir, hostia, es que suena muy a restaurante chino. Eso es tan insultante como decir que el flamenco suena a restaurante español. Porque, claro, los restaurantes españoles en China, Japón, Senegal, ¿qué música creéis que ponen? Pues flamenco y sevillanas y cosas así, porque son de carácter español. Pero si alguien viene aquí y escucha una sevillana y dice, ah, suena a restaurante español, es lo mismo que decir que esto suena a restaurante chino. No seamos cutres, por favor. Instrumentos que se usan, por ejemplo, la pipa, que no es la de fumar, la suona, que ya hemos comentado que sonaba en el Hot Pot Soup de Guy, el eru, ¿vale? El ban lei, que es como una clave china, Chinese clave, no tengo ni idea, realmente. Pero por supuesto los gongs, ¡pam! O gong, mejor, ¿no? En fin, ya conté en el vídeo de Guy, joder, ¿cuántas veces he mencionado el vídeo de Guy? Bueno, ya conté en el vídeo de Guy el movimiento del gobierno chino allá por 2018 en contra de determinado hip hop,
¿vale? Ok, esto, una de las consecuencias que tuvo fue que echaron a Baba de un programa en el que estaba participando llamado Happy Camp. Pero esto le fue muy bien. Según ella, dijo que estar alejada de la televisión le sirvió para estar más tiempo concentrada en su música. Y así, su segundo álbum, Mao Yankee, que era el nombre real de Baba, salió en 2019. Sobre sus influencias, siempre refiere a Rihanna como una especie de modelo a seguir, pero cuando habla sobre sus influencias en la música de su infancia, reconoce que el más importante es Jay Chou, el conocido como el rey del manda pop. Se ve que ha manejado y controlado la escena durante los últimos 15 años, en su ámbito, por supuesto. Respecto a la actualidad, salió un poquito a la palestra porque se metió un poco en un lío al posicionarse respecto al conflicto China versus Hong Kong. En un post de Instagram dijo que Hong Kong sería China para siempre, o pertenecía a China para siempre, forever. Es un tema complejo y delicado en China y en China, fundamentalmente, en Hong Kong y todas estas historias que tiene Mainland, ¿no? La China República, la grande, con otros territorios. No es la única. PJ1, el tipo que empató con Guy en el Rap of China, también se ha posicionado al respecto. En fin, es un tema que yo no quiero posicionarme porque, francamente, no tengo ni idea de si Hong Kong debería ser China o ser un estado independiente. En fin, no vamos a politizar el canal, nosotros vamos a disfrutar de la música. Así que, por hoy, ya está. Nos vemos next time.